mundo ahora hay mucho problema con la gastronomía, ¿no? Porque el tema de participación aumenta mucho la gente que se va a restaurantes y con eso la cocina se modifica mucho. Pero hay lugares como Europa, o los Estados Unidos, un poquito México, o los japoneses, son países que tienen tanto evolución en la cocina que se va como la gente viene más al restaurante, tiene más todo eso. Y así el turismo que viene en sus países encuentra la evolución de la cocina. No es diferente en muchos lugares. Por ejemplo, la gente que puede venir en Ecuador ahora, o en Perú, u otros lugares de América Latina, no va a encontrar este tipo de evolución. Entonces, las escuelas deben tener ahora, para mí, yo pienso que debe tener una forma de presentar la gastronomía de sus países, una forma un poquito diferente, para que la gente pueda no encontrar en el país todo lo que hay en otros países, pero una forma de cocinar, una técnica nueva, la utilización de todos este tipo de productos con técnicas que tenemos en Europa, que tenemos a otros lados del mundo. Todo el mundo cambia y la tradición, cada generación da evolución a la tradición. No debe pensar que ahora no vamos a vivir como ya 5 siglos, ¿no? Cambiamos. Entonces, la manera de comer, la manera de vivir, siempre se cambia. Si no hacemos eso, como la gente piensa que debemos ir atrás y buscar las recetas antiguas y todo eso y salir con hormigas y no sé qué, ¿a qué sirve? A nada. Nadie va a utilizar eso. Y hay suficiente gente en el mundo para que tener una cocina tradicional en sus países, una cocina de evolución en sus países con los productos del países. Y que no hay que comprar productos allá. Primero, estudiar. Segundo, no cambiar su idea que tiene una tierra que tiene una raíz. No debe estar orgulloso de su raíz, pero debe pensar que exista y que con estos puede vivir en todo lado del mundo. Soy francés, pero no voy siempre a decir soy francés, una bandera así, ¿no? No me sirve, porque yo pienso que está mejor de comunicar con la gente, de estar muy humble, ¿no? De estar, vive como está la gente, ¿no? Y debe tener un poquito, no debe estar orgulloso, debe pensar que conoce su trabajo y su trabajo le manda a otro lado, nada más, y así. Pero a otro lado hay gente que sabe igual que yo y hay gente que sabe más que yo, y de eso yo soy seguro. Entonces, yo digo siempre, yo tengo como 57 años que trabajo en la gastronomía y todavía soy un aprendiz.